Mi nombre es Marcolino Puerto Jiménez, máximo responsable en título de coautoría de delitos de lesa humanidad como crímenes de guerra para los años 2006 y 2007, como bien lo dijo el magistrado. Trabajé en el batallón Ramón Nonato Pérez. En el 2006 me desempeñé durante 3 meses aproximadamente como jefe de operaciones, pero en vista del relevo del antecesor, mi mayor Bustamante, como ejecutivo lo relevaron, yo tomé ese cargo y el cargo de operaciones continuó en un sargento hasta junio, el sargento Perdomo, y en junio recibió el mayor Angarita Reyes Carlos, que contestando a la pregunta que nos hacía la señora Margarita, que le han comunicado el resto de comparecientes, de víctimas, él sí tenía conocimiento de todo el accionar delictivo del batallón y él sí firmaba las órdenes de operaciones mientras estuvo encargado de oficial de operaciones y no como él lo ha negado ante esta magistratura. Estuve en el mando en el 2006 bajo el mando del señor teniente coronel Germán Alberto León Durán, quien infortunadamente pues no está reconociendo su responsabilidad, y en el 2007 bajo el mando del señor teniente coronel Acosta Hernán, que nos acompaña aquí en los máximos responsables. Empezaré mi reconocimiento relatando el alcance de mi rol y mis funciones dentro de este patrón macrocriminal, cómo se escogían a las víctimas, cómo funcionó el tema de los premios, aunque eso ya pues se ha hablado por otros comparecientes, el reconocimiento de mi responsabilidad, los daños ocasionados, y al final quisiera, si me lo permiten, leer unos pequeños versos que escribí anoche a raíz de un tema que tratamos ayer. Me voy a ayudar de un escrito con el respeto a todas las víctimas, pues para no obviar ningún tema y como guía. Bueno, las tareas y funciones en el batallón, como ya bien lo han dicho, iniciaban con un informe de inteligencia que para la época 2006 estaba en cabeza del señor Wilfrido Domínguez, para el 2007 en cabeza del señor teniente Cómbita, y ellos creaban las informaciones en las cuales de una vez iba ubicando el punto a darse un mal llamado resultado operacional. Yo, como oficial de operaciones, en el tiempo que estuve allí, realizaba la orden de operaciones, empleando esa información falsa, se le daba a la patrulla que salía a ejecutarla. Mi participación allí también fue posterior al asesinato, en la legalización de las municiones, en los radiogramas y oficios que se iban al comando superior, pues ya estaban plagados de mentiras desde el inicio. Al igual que aporté armas, 7 armas, 6 cortas, un arma larga y unas granadas, para ser empleadas para colocarle a las víctimas, que ya nombraré en qué casos son. ¿Cómo se seleccionaban las víctimas? Las víctimas en algunas ocasiones las seleccionaba el personal de inteligencia que ya mencioné, además de los grupos especiales, los que llamaban grupos especiales, tenían sus oficiales, suboficiales o soldados que se encargaban de seleccionarlas. Es decir, que cuando ya la tropa recibía la orden de operaciones, ya tenían el sitio destinado, la víctima, el arma y los roles de cada uno. Se seleccionan esas víctimas por su indefensión o su vulnerabilidad. Aclaro acá que indefensión y vulnerabilidad, porque la mayoría de las víctimas están bajo efectos del alcohol, algunos bajo efectos de drogas. Se estigmatizaba y se señalaba a personas como extorsionistas o auxiliadores, cosa que no era cierta. Generalmente eran sacadas de bares o de sus propias casas con engaños, que esa fue la modalidad en el batallón. Se les engañaba como decir algo en el bar, como lo mencionaban anteriormente, diciéndole vamos a seguir la rumba en otro sitio. O les ofrecían trabajo, aprovechando la vulnerabilidad de la parte económica de ellos. Incluso se llegó a
a asesinar personas habitantes de calle, traídas de Villavicencio y otros lugares cercanos a la jurisdicción. Estas armas que se empleaban en las víctimas las conseguía tanto personal de inteligencia del S2, la mayoría las conseguía las mismas patrullas con dinero de ellos. Yo aporté unas armas que de dónde salieron. El sargento viceprimero Pulido John me manifestó que tenía una caleta en el eje cafetero. Yo pedí autorización para mandarlo y él fue en el carro personal de él y las trajo, me las entregó y yo las distribuí a los diferentes comandantes. Entre ellos yo coloqué armas para ser empleadas en víctimas del capitán Gordillo, del sargento viceprimero Wilfrido Domínguez, del capitán López Pepinosa, del sargento Burgos, que era en ese entonces del mismo grupo que estaban en el mismo sitio con Gordillo, Burgos y Moná, que eso lo aclararán más adelante. Incluso unas granadas de mano que tenía yo el día que me fui trasladado, las dejé en una bolsa y se las entregué al capitán Cárdenas, ¿me recuerda el nombre? Cárdenas, Oliver Cárdenas, quien también manejaba uno de esos grupos y no está, creo que no está presentándose ante la JEP. A él le dejé esas granadas para continuar con esos delitos. Dentro de estas armas cortas fue empleada una y quiero traer a colación el caso de la señora Carolina. La señora Carolina, en el encuentro personal, queda averiguarle unos datos, ya tengo entendido que ya le dieron los datos. Hay un soldado que está dispuesto a hablar con usted, ahí está el teléfono, lo haremos por intermedio de su abogado. Él está dispuesto a contarle cómo sucedieron directamente los hechos. Él tiene el dato de quién llevó a su esposo, quién le disparó, en qué lo llevaron, etcétera. Es el señor William Salamanca Cruz, quien quiero resaltar aquí ante todos los medios, ante todo Colombia, que no era una persona mala, no era delincuente, no pertenecía a ningún grupo guerrillero ni paramilitar, era una persona de bien que veía por su familia. Y aquí vemos lo que hablaba ayer una víctima de las generaciones, porque doña Carolina hace 8 días estaba con la hija y la dejamos no solo sin un esposo, sino sin un padre para esa hija, y ya hoy en día con una criatura que nació que se queda sin abuelo. Y esos son de los daños que hicimos, señora Carolina. Como usted misma lo decía, nunca tendrá el corazón para perdonarnos, pero sabemos que la verdad le va a traer a usted de pronto más tranquilidad. Y eso es lo que buscamos en este momento, pues decir la verdad, y la que no sabemos, la estamos también investigando para hacérselo saber y usted quede pues tranquila cómo fueron exactamente los hechos. Posterior a que se da la ejecución, el S2 en coordinación con la Fiscalía o con algún ente judicial, incluso la inspección de policía, pues se encargaban ya del levantamiento y hasta ahí no entendíamos nosotros de los cuerpos. Pero quiero aclarar aquí que hubo unos cuerpos que se movieron por las tropas. El caso mío, una persona asesinada entre Aguazul y Maní, ningún fiscal ni de Maní, ni de Aguazul, ni de Tauramena quiso ir. El juez Oscar Guerra Quinchía, que es el juez penal militar de la brigada, autorizó el movimiento. Ese cuerpo yo lo llevé en una camioneta junto con 2 soldados, en el platón de una camioneta, y lo entregué en el helipuerto Yopal, donde allí hicieron el levantamiento. Esto pues también ocasionó que muchas víctimas no encuentren a sus dolientes, sumado a la desaparición de documentos que hacían también las patrullas, y esto aquí es otro reconocimiento también, que nosotros obstaculizamos esa identificación. Y la idea es hoy en día tratar de aclarar todos. Nosotros, un grupo acá del BIRNO, estamos trabajando con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, dentro de las cuales ya identificamos 30 cuerpos, como les decía hace 8 días. Ahorita el 8 tenemos un nuevo encuentro para mirar más carpetas y mirar la identidad de ellos.
y ellos pues ya siguen el proceso, pero la idea del batallón Ramonato Pérez es identificar, ubicar y entregar los cuerpos a todas las familias, y esa es la meta que nos hemos propuesto junto con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Es de anotar que estos crímenes pues para nosotros se volvieron un número, una estadística. Perdimos nosotros ese sentido humano y nos volvimos una competencia el Birno contra el Gaula contra los Gaulas nacionales. La brigada no podía bajarse el primero o segundo puesto. Esto debido, como ya lo hemos hablado, por presiones tanto de la política de seguridad democrática, porque allí nace todo, la presión del general Montoya, comandante del ejército, del general Quiñones Quirós, comandante de la división, mi coronel Torres Escalante, comandante de la brigada, los comandantes de batallón Germán Alberto León Durán y mi coronel Acosta Pardo Henry, y a la vez yo también presionaba a las unidades, especialmente cuando estuve comandante encargado. Y aquí quiero resaltar un caso gravísimo, que yo presioné al capitán López Pepinosa y a la sección segunda en cabeza del sargento Wilfrido Domínguez por un resultado, porque yo estaba encargado del batallón. Y igual me presionaban a mí de la brigada que usted está comandante encargado, no puede quedar menos de lo de su comandante titular, ¿no? Es su oportunidad de lucirse. Y yo, como un imbécil, eso fue lo que hice. Y presioné tanto al capitán que terminó en el asesinato del señor José Rubiel Llanos. No hay víctimas acreditadas, pero espero que estén viendo en este momento la televisión o puedan mirar la grabación. No sabía quién iba a ser la víctima, pero eso no justifica que lo hubieran hecho por orden mía. Este señor José Rubiel Llanos, quien pertenecía a la comunidad LGTBI, fue sacado de su lugar de trabajo. No era una persona mala ni delincuente, no le estaba trabajando en un bar, él lo administraba. Fue sacado empleando una menor de edad, que era la amiga de él, para sacarlo del recinto de donde trabajaba y llevarlo a un sitio cercano, donde por declaraciones pues se conoce que fue golpeado y fue ultrajado de palabra, donde le gritaban, hoy lo vimos en el video ahí transcrito, donde le gritaban y le sacaban en cara su condición de ser de la comunidad LGTBI. Y espero, repito, que algún día esos familiares se acrediten y puedan reconocerse como víctimas y sepan que José Rubiel no era perteneciente a ningún grupo delictivo. Señora, perdón. Bueno, gracias por la información. Entonces espero esta familia. Quiero que sepa ante todo Colombia que José Rubiel no tenía ningún vínculo con paramilitares, ni guerrilla, ni delincuencia común. Simplemente fue el capricho de un comandante y fue la ejecución o mala inteligencia o no sé de dónde sacaron la información de la verdad, no la sé. La conoce el Santo Domínguez, que tendrá su próxima intervención, él aclarará ese punto. Pero esto denota pues el empleo de los menores de edad también en el conflicto por parte de la fuerza. Sé que no es el único caso, pero es el que nos compete en el batallón. Ya se habló sobre los programas y sobre el tablero de competencia, pero esto realmente influía mucho en los comandantes. Escuchar un programa del comandante del ejército que hacía hasta a nivel pelotón era escuchar cómo humillaba a los comandantes, los amenazaba de darlos de baja, de relevarlos. Decía, saquen los muertos de la nevera, el que me traiga un capturado lo arrancho en el casino para que usted le pague la comida, porque ese era el decir. Que debimos tener el valor de negarnos, pero realmente todos terminamos envueltos en estos crímenes, algunos esperando una felicitación, otros viaje y muchas otras razones que pueden salir acá. Yo fui motivo de felicitación en varias ocasiones en mi folio de vida. Igualmente la brigada del batallón otorgaron premios. Gente del batallón salió para el exterior
a cursos, otros al Sinaí. El comando del batallón, tanto de mi coronel León como de mi coronel Acosta, compraba los viajes a Santa Marta y les daba viajes Caribe a los soldados, además del permiso, que eso era realmente lo que más los motivaba. En la época de mi coronel León Durán Germán solo existía un grupo especial que era el grupo Caníbal. Cuando llega mi coronel Acosta, como ya lo mencioné el sargento Burgos, se crearon más grupos, que fue el grupo Arpía y Cobra 2. Se les dio jurisdicción a cada grupo especial y a mí me dieron la orden de entregarle un vehículo tipo camión a cada unidad, a cada municipio, lo cual facilitó el movimiento de las tropas y el movimiento para ir a los diferentes sectores a tomar gente para ser asesinada. Yo respondía por esa parte logística, facilité camionetas y diferentes medios a las unidades para que se movieran en su accionar. Igualmente presioné también como comandante alguna vez porque venía mi general Montoya a revista y mi coronel León le tenía pavor a mi general Montoya porque ya lo había relevado en un batallón. Y empezó a exigir resultados y yo retransmití esa orden al grupo especial Argos. Algunas veces unas órdenes de operación aparecen firmadas, más yo no daba la orden, pero si por ejemplo ese día mi coronel León estaba en la brigada, o mi coronel Acosta estuviera en la brigada, decían, oiga Puerto, firme una orden de operaciones que salió una información, entonces aparece muchas veces firmado en algunas órdenes que yo en realidad no di, y eso ha hecho claridad también en la magistratura. Reconozco igualmente que el señor René Escobar Ojeda, el señor Olimpo Hernando Tinjacá, que fue asesinado por el grupo Arpía, los señores Gerson González Barrera, el señor Diego Armando Herrera Monroy, Domingo Antonio Castro Zorro, Gilberto Antonio Mendivelso, John Alexander Rodríguez, eran personas buenas, trabajadoras, nunca pertenecieron a grupos al margen de la ley, no eran delincuentes, no eran guerrilleros, no eran paramilitares. Fueron personas tomadas por los miembros del batallón, trasladadas a otro sitio para ser asesinadas y dadas a conocer como delincuentes dados de baja en combate. Pero esto nunca fue así, siempre fue un engaño perverso del batallón. Quiero traer a colación aquí al señor Jorge, con quien tuvimos también en el encuentro privado oportunidad de hablar, quien realizó estos asesinatos, no se encuentra acá, el teniente Parada Cuellar, pero quiero traer a colación aquí, ahí murieron René Geofrey Escobar Ojeda, no, perdón, Lucinés Herrera Madrid y John Alexander Rodríguez. Lucinés Herrera, hablando con el teniente y con unos soldados, nos aclara, y me excusa que lo haga acá don Jorge, que él me pidió, ella no iba a ser llevada para ser asesinada, ella se interpuso para que no se llevaran a ese muchacho, y ella trancó que no se lo llevaran. El teniente Parada con dos personas más, que no sé toda la identidad de ellos, y el conductor, pues terminaron llevándose también a Lucinés Herrera. Quiero traer aquí a colación el dolor de la familia, porque la señora madre de don Jorge y de Lucinés murió sin saber la verdad de boca nuestra, y ella vino a los 4 años a desenterrarla, y como todavía no estaba descompuesto el cuerpo, tuvo que volverla a enterrar, volver 4 años después, volverla a desenterrar y llevarla en una caja, sus restos, a Antioquia para darle cristiana sepultura en su tierra natal. Y repito, aunque en este no es responsabilidad directa mía, sí es indirecta y es de un oficial pues que no se encuentra acá, pero quería hacerle claridad a don Jorge y de paso valorarle que usted haya seguido la misión que tenía su mamá de aclarar esto, y viene desde Antioquia y me ha comprometido con usted a averiguarle cómo eran los hechos. También igual hay otros detalles que ya por intermedio de los abogados haremos saber de ello. Y allí fue empleada una camioneta también de las que yo presté junto al soldado Villa, era el conductor en estos hechos. Repito, estas personas que he nombrado, ninguna tenía
vínculo con ningún grupo delictivo, ni paramilitar, ni eran delincuentes. Las tropas lo hicieron, o lo hicimos, ver así con todo nuestro accionar. Dentro de esos roles, como ya lo dije también, pues, aparte de falsear documentos, de facilitar armas, vehículos, los medios, también se empleó dinero de recompensas, dinero de inteligencia y apoyos que llegaban de la brigada para la misma inteligencia, se emplearon para consecución de esas armas o de apoyar estos asesinatos. Además de la acción, pues también tengo responsabilidad en la omisión de denunciar estos hechos, de haber parado, porque como ya lo decían anteriormente algunos, todos pudimos haber dicho no, pero algunos por temor, otros por las ansias de poder, otros por las ínfulas, por el ego, no lo hicimos y permitimos que continuara eso en todo el país. Además, en este batallón y en la brigada en general también se presentó un fenómeno que fue que mucha gente de Medellín llegó trasladada a la brigada. En el caso del batallón hay 3 o 4 oficiales que llegaron de Medellín con estas prácticas, aunque aquí ya existían. Porque a pesar de que en nuestra época, 2006-2007, ya no había grupos paramilitares, en los años anteriores sí los hubo. Y los soldados que estaban en el batallón ya tenían esa influencia paramilitar. El caso del soldado Villa. De acuerdo a lo que me decía una secretaria, me decía que él había sido conductor de Martín Llanos. Y me lo pusieron, recién llegué a mí de conductor. Cuando supe eso, pues lo saqué a su sección de transporte y tomé otro que fue el soldado Niño. Pero ya esa influencia venía de antes, entonces hubo un fenómeno, como yo le escribí a las víctimas hace 8 días, que no solo hubo influencia de arriba abajo, de mi general, mi coronel hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque llegaba un suboficial o un oficial nuevo al batallón y los soldados de una vez también lo inducían, mi primero o mi cabo, nosotros sabemos cómo salir en diciembre. Es dar un resultadito y nos vamos todos para la casa. Entonces hubo influencia de lado y lado. Y repito, en el 2006-2007 el batallón no estaba permeado por paramilitarismo, pero los años anteriores en el mando del señor coronel Castañeda y coronel Martínez sí existía ese vínculo con los paramilitares. Los daños que provocó mi accionar y mi participación en estos crímenes fueron la dificultad para identificar a las víctimas, daños emocionales, morales, que los traduzco en dolor, desesperanza, impotencia, duelos que no pudieron hacerse porque no se tenía un cuerpo, o porque se desconocía el motivo de las muertes, como la estigmatización. Afectamos el buen nombre no solo de las víctimas, sino de sus familias, porque como lo decían algunas víctimas, fueron señaladas, ahí va la hermana del guerrillero, vea la familia del extorsionista, y esa estigmatización sigue. Por eso aclaramos el buen nombre de estas personas. Afectamos la manutención en algunas familias, muchas madres viudas quedaron con 2 o 3 hijos y tuvieron que irse a trabajar para darle el sustento a esa familia. El Estado no les dio apoyo porque ellos aún figuran como delincuentes y por lo tanto las familias no pueden figurar como víctimas. Entonces se ha llamado a todos los entes del Estado para que se vuelquen a estas familias que por responsabilidad nuestra no han podido ser reconocidas como víctimas. Señor Puerto, sé que ya usted está en la última parte de su intervención, pero voy a empezar a hacerle algunas preguntas de seguimiento y en el marco de esas preguntas podrá también hacer sus conclusiones. Usted habla de las presiones desde el más alto mando militar. Quiero preguntarle, usted decía que el coronel León Durán le tenía pavor al general Montoya. ¿Por qué le tenía pavor? Mi coronel León, cuando estaba en Urabá, salió a vacaciones y durante sus vacaciones le asesinaron todo un pelotón. Y él fue y se presentó al batallón y en el momento que llegó mi general Montoya, él no estaba de comandante, estaba de vacaciones, pero fue y se presentó y mi general Montoya lo relevó. Y él pasó un buen tiempo en que le volvieran a dar oportunidad de
de recibir un batallón. Entonces él cuando sabía que venía Miguel Montoya entraba en shock, Miguel León, y por eso mismo nos pedía algún resultado para calmar cuando él llegara, y así sucedió. Ahora, cuando usted dice que había frases como saquen los muertos de la nevera, ¿en qué contexto escuchó usted ese tipo de frases? En programas radiales. Yo nunca tuve oportunidad de estar, digamos, en vivo, en directo con Miguel Montoya en una charla de estas, pero él hacía programas radiales hasta nivel pelotón. Entonces ya uno lo escuchaba como ejecutivo y las mismas tropas, todas las tropas del país lo escuchaban cuando él decía eso. Cuando los famosos carrotancados de sangre, litros de sangre, que el que le dé miedo cómprese un perro. Todas esas expresiones todos las conocíamos. Yo las escuché en un programa de él. ¿En qué momento esas expresiones se tradujeron en las acciones criminales que ustedes desarrollaron? Desde el momento de los mismos programas, pero en realidad se diseminó y se incrementó cuando él hizo los primeros relevos de comandantes de batallón. La primera reunión de comandantes que él hizo, no estuve, pero pues he sabido también por todos, con su famoso semáforo en rojo, el que no llevaba resultados, relevó a algunos comandantes porque la siguiente reunión no seguían sin resultados, y los relevaba y nombraba de una vez el reemplazo. Incluso ayer lo habló aquí un señor oficial del comandante bueno, nombraron al comandante de un sector que lo relevaron por esta situación. Cuando él iba a Villavicencio a la división, pues todos los comandantes llegaban allá con terror y llegaban con el listado ya de bajas, como lo nombró ayer el señor Mayor Soto, que eran 100 y después 130, iban aumentando. Pero yo creo que se diseminó en mi concepto personal cuando él ya puso los primeros relevados y los primeros semáforos en rojo que llamaba él. Yo creo que ahí ya la gente empezó a tomar acción en estos delitos. ¿Qué otras frases le escuchó al general Montoya en esos programas? No, los que ya mencioné, lo de litros de sangre, lo de carrotancados de sangre también lo utilizaba. ¿Y cada cuánto escuchaba usted esas frases? No, yo debía estar por ahí en unos 2, 3 programas de él, creo yo, no sabría decirle exactamente, porque yo pues por mi condición de ejecutivo no estaba en la parte operacional ya. Entonces cuando hacían esos programas era el comandante del batallón, el oficial S3 y ya todos los comandantes en el área con su radio. Pero igual están los libros donde queda consignado eso, los libros del COP. Ahora, usted nos mencionaba también al comandante de división, sí, al general Quiñones Quirós. ¿Cómo eran las presiones desde la división? No, igual. La mayor presión de mi general Quiñones, al igual del comandante de la brigada, mi coronel Torres en ese entonces, era el famoso tablero de competencia, porque allá aparecía, el último renglón era el más crítico, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva su unidad sin combate? Y lo leían cada viernes, si no estoy mal era el programa mi general Quiñones, cada viernes leía, la unidad tal, en tal brigada vamos a comparar, y empezaban a leer uno por uno. Esa yo creo que era la mayor presión para un comandante, la humillación y el ridículo, lo llamo yo, de ese comandante que no llevara resultados. Y en particular, el entonces coronel Torres, ¿cómo eran las presiones desde el coronel Torres en el marco de este aparato de comisión de falsos positivos? Igualmente, señor magistrado, el tablero de resultados, las presiones o las llamadas de pronto, o en un programa donde de pronto la competencia al BIR no era el Gaula, aquí no era el Guías del Casanare ni los Deltas, era el Gaula, y cada vez que el Gaula superaba al Birno, el Birno tenía que entrar a resultados, de allí lo que decía ahorita el sargento, que ya le exigían era de a 3 muertos pues para igualar al Gaula, y a su vez el Gaula también tenía otra competencia que era entre los mismos Gaulas, por ejemplo el de Córdoba, pero el Birno estaba clasificado por ejemplo con mi coronel Acosta entre los primeros del país. Entonces bajarse de allí, ya en el programa le iban diciendo, hermano, usted ya no va de primero,
le decían allá mi coronel, y todos pues entrábamos también en ese mismo rol competitivo, que infortunadamente, como lo decía yo ahorita, los asesinados se nos volvieron fue números y estadística. Ahora, yo quiero retomar algunos temas delicados, sensibles e impactantes dentro de esta atrocidad de lo ocurrido en el Casanare. ¿En qué momento se decide utilizar a una joven, a una niña, como reclutadora? O sea, ¿qué era lo que estaba pasando en la dinámica de la guerra en esos momentos para que una niña que tenía consumo problemático de estupefacientes fuera utilizada como informante para, como se ha dicho, reclutar a estas víctimas en este tipo de casos? Doctor, desconozco esa parte, yo no conocí nunca a la niña, no la conozco. Desconozco cómo la empleaban el personal del S2. No sabría responder esa pregunta, señor magistrado. Y en esa época, ¿cuál cree usted que es el origen de esa selección del señor José Rubiel Llanos como víctima? Me preguntaba hace unos días la periodista en una entrevista de aquí de la JEP, eso, algo similar. Yo no creo que haya sido por su condición de género, porque tampoco no se masificó, digamos, esa persecución a los que pertenecieran a esa comunidad. No sabría decirle por qué lo escogieron a él, por qué fue seleccionado como víctima. Ese dato lo conoce más los del ESO, el señor Wilfredo. Y infortunadamente hay también otra persona que murió, que era el que manejaba también esa informante, que era un conductor de la unidad. No me atrevería yo a decir que es por género, pero igual era una persona que estaba en su trabajo y estaba en condición de vulnerabilidad. Y aparte de eso de llevarlo a asesinar previo, también lo golpearon y le dieron maltrato de palabra, gritándole, como lo vimos en la imagen, pues cosas de género. Pero no sabría decirle yo el motivo, señor magistrado. Ahora, usted mencionaba la intervención de la justicia penal militar en este tipo de casos y mencionó al juez penal militar Óscar Guerra Chinchilla. ¿Desde la justicia penal militar se conocía lo que estaba pasando? Pues en estos casos yo nunca iba a declarar porque, como le digo, yo no era el de operaciones, sino el ejecutivo, y quienes iban eran los comandantes de patrulla. Pero siendo realista, señor magistrado, yo creo que quien tome cualquier carpeta de estos asesinatos y las compare, todas son el mismo modus operandi. El no pensar que hay algo malo tendría que ser muy bruto, diría yo. Que tenga que ver directamente, no me atrevo a decirlo porque a mí no me consta, pero tendría que ser alguien de la justicia penal militar que ve eso repetitivo, o como lo dijeron aquí ya algunos previamente, frenaba las diligencias para decirle pilas que están obrando mal, porque ya lo dijeron. Creería yo que sí, pero en mi caso él, lo único era que me autorizó fue mover un cuerpo, porque nadie quiso ir a hacer el levantamiento hasta Gaviotas, creo que llamaba el sector. Entonces me tocó llevarlo. De resto yo con él realmente no tuve mayor trato, no que fuera declaraciones, pero no de muerte, sino de otros casos. Al respecto, yo lo que quiero precisarle a la audiencia es que uno de los componentes de la impunidad en este caso está relacionado con esa actuación de la justicia penal militar. Y ante varios señalamientos que se han hecho respecto al juez penal militar Óscar Guerra Chinchilla, nosotros remitimos esos señalamientos a la Fiscalía General de la Nación, hicimos una compulsa de copias bajo esa convicción respecto a que la necesaria investigación de todas las responsabilidades es crucial para que estos hechos jamás vuelvan a repetirse. Y ahora quiero resaltar también
le hemos preguntado algunos temas del género de esta niña que fue objeto de reclutamiento, de utilización en este tipo de prácticas. Quería preguntarle, las mujeres que fueron asesinadas y que además de ser asesinadas tenían esa condición de vulnerabilidad de explotación en el marco como prostitutas. ¿Qué recuerda usted de la selección de ese tipo de víctimas en este tipo de casos? Bueno, como ya le decía, magistrado, Luz Inés Herrera no iba a ser llevada a ella para ser asesinada. Ella en realidad lo que hizo fue impedir que se llevaran a la otra persona y por eso fue que se la llevaron. En la selección yo no participaba, en la selección de ninguna víctima tenía yo conocimiento de quién iba a ser. Eso lo hacía cada unidad independientemente y cuando era el personal de inteligencia, ellos eran los que llevaban a esas personas con engaños para ser asesinadas, pero nunca tuve injerencia yo en la escogencia de ninguna víctima, ni sabía quién iba a ser tampoco. Entonces no sabría opinarle cuál era por qué lo perfilaban. Sé de pronto que también se emplearon, por ejemplo, personas habitantes de calle, que el perfil era ese cuando ya no tenían de pronto a quién secuestrar para asesinar posteriormente, se iban a Villavicencio a traer habitantes de calle para mostrarlos como